Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo muy especial para todos los que se conectan a través de nuestra plataforma Teams, a través de la plataforma Casur y a todas las personas que nos siguen en nuestras redes. Recuerden que en Facebook e Instagram aparecemos como @Derecho y Propiedad y en YouTube como Centro de Estudios Derecho y Propiedad. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook Live de Casur, traerles un tema de gran importancia y el gran interrogante es ¿qué debo hacer en caso de que se evidencie un cobro excesivo en un servicio público? Para esto tenemos a nuestro experto del día, el doctor Ricardo Vivas, especialista en Derecho Penal, quien nos va a acompañar y nos va a ilustrar acerca de ese tema. Doctor Ricardo, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, doctor Franklin, por la invitación a estos diálogos jurídicos. Muchas gracias. Listo, doctor. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué le parece si empezamos Claro con, que sí. con las preguntas, resolviendo que también vamos a resolver este gran interrogante que debe ser en los cobros excesivos del servicio público? Entonces, ¿qué se debería hacer con eso, doctor? Bueno, primeramente que todo, pues este es un tema a tratar pues del diario vivir de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros usuarios, de cada uno pues, de las personas que nos están escuchando. A raíz de esto, en razón porque todo mundo ha sufrido un abuso, todo mundo ha sufrido un cobro excesivo a raíz de eso. Entonces, es importante nosotros poder identificar y saber cuándo hay un exceso del cobro y qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, ante qué autoridades debemos acudir, cómo debemos acudir, el término legal para acudir. Entonces, en la raíz de esta charla, pues vamos a estudiar y analizar todo este tipo de interrogantes de una manera sencilla para que nuestros afiliados y las personas que nos estén escuchando, pues nos puedan preguntar si tienen algún tema, pues del día a día, que realmente, pues si uno va sumando y haciendo las cuentas, pues siempre van aumentando el dinero. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué nosotros debemos conocer? ¿Qué debemos hacer primeramente? Primeramente, nosotros debemos de identificar cuándo es que existe un consumo excesivo. Porque si nosotros no logramos identificar cuándo existe un cobro excesivo, pues no es que de pronto hay una variación de la factura de un 10, de un 20% y podemos hablar de un cobro excesivo. No, podemos hablar de un cobro excesivo frente cuando hay un aumento del 50% o del 65% frente al el promedio de los últimos 6 meses cuando hablamos de facturas mensuales y de últimos 3 meses cuando hablamos de facturas bimensuales, en el caso de Bogotá, el servicio del agua. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es identificar cuándo hay cobro excesivo. Entonces, el momento que yo logro identificar cuándo existe ese cobro excesivo, lo que yo debo realizar, lo que yo debo hacer es, o lo identifico, debo realizar una petición, una queja, sugerencia o reclamo a la entidad prestadora de energía, pues, de servicios públicos, puede ser energía, puede ser agua, gas, telecomunicaciones, y cuando yo la realizo les digo que hay un exceso de cobro a raíz de que no ha habido pues variación en el consumo, que los horarios de las familias siguen siendo el mismo, los hijos en el colegio, pues los papás trabajando, no se queda nadie en casa, entonces realmente ha habido una mala facturación. Entonces se debe realizar esa queja, sugerencia o reclamo a la empresa prestadora de servicios públicos con el fin de que nos puedan a nosotros responder o nos puedan decir cuál es el motivo por la cual pues hay ese aumento o si realmente pues produce un error o realmente pues cuál es el motivo. Claro, doctor Ricardo, este tema del día a día es muy importante para nosotros, pero usted como jurista y profesional del derecho nos puede contar si existe una regulación frente a este tema, qué regulación habría.
Claro que sí. Bueno, es importante realmente esta capacitación se va a dictar pues con el fin de que nuestros afiliados comiencen inmediatamente a analizar, comiencen a revisar, a realizar las cuentas si realmente había un cobro excesivo, pero realmente no se va a tocar tanto la ley porque la idea es que podamos nosotros identificar frente a la regulación del tema es la ley 142 del año 94 y también está el Código Administrativo y lo contencioso administrativo, la cual va a regular estos temas y más adelante vamos a mirar unos ciertos apuntes de la ley que nos van a dar unos tips para que todos nuestros afiliados del Centro de Estudio de Derecho y Propiedad pues los puedan conocer y si realmente no pues quieren que nosotros los asesoramos con el mayor de los gustos. Ahí en estos temas tan pequeños de la vida cotidiana, pues las puertas del Centro de Estudio de Derecho y Propiedad están abiertos a todas las personas que nos estén escuchando en el día de hoy para que puedan pues consultar conmigo o con cualquier otro especialista del área de públicos. Doctor, ¿cuál sería o qué es la desviación significativa del consumo? Claro que sí. Bueno, muy buena esa pregunta. Es un término legal que se utiliza de la desviación significativa del consumo cuando hablamos anteriormente en la pregunta número 1 y decíamos que cuando hay un aumento significativo del 50 al 60% del consumo, hablamos de una desviación significativa del consumo. Entonces, en ese orden de ideas, el término adecuado para utilizar sería una desviación significativa del consumo dentro del servicio público, el cual se puede realizar una reclamación. Hay que tener en cuenta para todos nuestros afiliados que inmediatamente ellos identifiquen cuál es el mes o cuál es la factura que tengan conocimiento. Ellos tienen 5 meses a partir de la facturación. Hay que tener en cuenta entre la facturación y la medición o la lectura pues, del medidor o del contador. 5 meses a partir de la expedición de esa factura para poder realizar la queja, la reclamación ante la empresa de entidades públicas. Entonces es muy importante que comencemos en nuestras casas a analizar y mirar cuál ha sido el consumo, de identificar todo eso para saber si hay una desviación significativa del consumo. Correcto, doctor. ¿En cuánto tiempo debe responder la empresa algún requerimiento sobre este tema? Claro que sí. Entonces, como lo decía anteriormente, decía, la empresa tiene el usuario en la casa o la persona en su casa, la ama de casa, la persona que ve un aumento significativo, dice, aquí tengo yo un aumento significativo en los últimos 3, 4 meses, pues veo que la factura siempre me llegaba en 50,000 pesos o 60, 70,000 pesos y ahorita estoy viendo que me llega en 200. ¿Por qué me llegó en 200? Entonces, apenas la persona identifique esa desviación significativa del consumo, ese aumento injustificado de esa factura de servicio público, lo identifica. Si lo desea hacer por cuenta propia, pues tiene que tener en cuenta esto. Se realiza y le hace una reclamación a la empresa y le dice, bueno, señora empresa prestadora de servicios públicos, hay un aumento injustificado de la factura en razón que aquí en mi casa pues no permanece nadie, pues si hacemos un promedio no se justifica este aumento del 60% de la factura. Por favor, pues, o de la manera más atenta, pues revisar el contador, revisar las medidas, revisar los promedios para hacer un reajuste de ese valor. Entonces, al ver que yo paso mi solicitud, ya identifiqué, pasé mi solicitud solicitando que pues, me reconozcan. Entonces, yo tengo a partir de cuando yo presento mi solicitud, del día siguiente tengo 15 días hábiles contados a partir del día siguiente para que la empresa me responda o no me responda. Más adelante pues analizaremos qué es lo del tips y qué es lo interesante y qué es esa carga procesal o esa carga que ha impuesto la
la ley a las empresas de servicios públicos a raíz de que en razón de tanto uso pues que han tenido pues los usuarios de esas empresas, le han puesto una carga especial que, bueno, más adelante veremos. Bueno, doctor, en caso de no recibir respuesta por parte de la entidad, ¿qué se debe hacer? Bueno, es muy importante. Entonces, vamos a poner ese siguiente ejemplo. El usuario de servicio, pues que recibe el servicio de prestaciones de servicio domiciliario identifica que hay una desviación significativa del consumo. Antes de que se cumplan los 5 meses, realiza su petición, queja y reclamo ante la empresa. Cuenta los 15 días hábiles y en este caso, y le quiero hacer una aclaración a todos nuestros telescuchas, a todas las personas que nos están escuchando, esta es la excepción de la regla. Hay una regla general, la regla general en este caso sería el silencio negativo, silencio negativo administrativo. Y en este caso, que es la excepción de la regla, hablamos de un silencio administrativo positivo en razón de que la empresa prestadora de servicios públicos está taxativamente en la ley, en las leyes que les mencioné, están taxativamente en las leyes que en este caso en específico, cuando la empresa prestadora de servicios públicos no contesta, se configura este silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque en los otros casos, cuando quiero hacer esa salvedad, cuando se hace de pronto una solicitud a una alcaldía, a cualquier entidad pública, se configura es el negativo. Más adelante, pues, ahondaremos más en este tema. Bueno, me gustaría recordarle a todas las personas que asisten con nosotros a este diálogo jurídico, que nos están viendo, que nos están escuchando, recordarles que pues obviamente tenemos los profesionales más calificados para este tipo de reclamación. Como usted bien lo decía, doctor, nos puede suceder en el día a día. Es un tema muy común, un tema del que debemos estar atentos y claro, Derecho y Propiedad está presto para asesorarlos, para apoyarlos, para elaborar sus documentos y demás, guiarlos en todo este procedimiento que a pesar de que es común, pues obviamente puede llegar a requerir de nuestra asistencia siempre y pues recordarles que estamos atentos a todas sus solicitudes con respecto a este tema y a otros temas jurídicos que se les pudiera ofrecer. Ahora bien, doctor, usted hablaba como tal de un silencio administrativo negativo y positivo. Pues, ¿qué significa Claro que sí. esto? Explíquenos. Claro, es un término muy jurídico y muy técnico en estos casos. Entonces, hablábamos de una regla general que es el silencio administrativo negativo. En esa regla general entenderemos que cualquier petición que uno realice y dentro de los 15 días hábiles no me la contestan, se entenderá que la entidad pública me la resolvió de manera desfavorable. Pero ese no es el punto a seguir, ese no es nuestro caso o no es el estudio de los servicios públicos esenciales. Entonces, la ley, en la sabiduría de la ley, y ha visto la posición dominante que tiene pues las empresas de prestadores de servicios públicos, impuso una excepción que cuando la entidad prestadora de servicios públicos, hay que mirar la excepción, esta sería una excepción, cuando la entidad prestadora de servicios públicos no contesta la petición, se entenderá que esa petición o esa solicitud o esa queja reclamo será resuelta favorable al peticionario. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo realizo una queja, yo pues como volvíamos al ejemplo anterior, me voy a retroceder un poquito, identifico que hay una desviación significativa del consumo. Después que identifico, realizo mi queja antes de los 5 meses que me dice la ley. Y después del día siguiente cuento los 15 días hábiles. Después de esos 15 días hábiles, la entidad pública, la empresa de servicios públicos no me ha contestado, se entenderá que esa petición fue resuelta de manera favorable. No se necesita una respuesta escrita para yo entender o para yo saber que esa respuesta fue de forma favorable.
Y pues otra pregunta que le debe surgir a nuestros usuarios, si realmente es común o si realmente es posible que esto pase dentro pues, del ejercicio ordinario que se puede obtener para esto. La respuesta es sí. Es muy común que esto pase y que esto suceda, en razón que pues, al volumen y a las diferentes quejas que ponen los usuarios muchas veces uno, pues no responde porque su petición no fue resuelta y dos, no responden porque, bueno, no tuvieron la oportunidad de responderlo y hay que tener en cuenta y por eso hay veces muy necesario el asesoramiento de un abogado porque después que se obtiene esa respuesta positiva o no se tiene la respuesta y se entenderá que es de forma positiva, hay que realizar cierta pues protocolización de ese acto administrativo que con el mayor de los gustos, pues Derecho y Propiedad cuenta pues con los especialistas para realizar todo este trámite y es muy importante pues que los afiliados tengan en cuenta y pues las personas que nos están escuchando, si de pronto también la empresa o el Centro de Estudios presta los servicios para cosas tan pequeñas o cosas tan del diario común que sí necesitan un abogado, también como temas disciplinarios, temas penales, con el fin de poder solucionar problemas jurídicos a las personas que nos contesten o que nos busquen. Doctor, tenemos una pregunta de nuestro Facebook Live. Nos preguntan que si estos cobros se pueden realizar 5 años, pues acá pregunta, ¿puede cobrarme 5 años de servicio que no facturaron por una supuesta defraudación que no existió, pero que tampoco lo permitieron defender? ¿Este cobro usted lo ve posible, lo ve viable? ¿O qué necesitaría usted para contestarnos esa pregunta? Bueno, pues primeramente que todo, pues se va a realizar se va a realizar la respuesta de la pregunta, pero sí invito a la persona, bueno, no sé quién me lo está realizando la pregunta, sí invito a la persona que se acerque a las instalaciones porque muchas veces pensaríamos que cuando uno habla de servicios públicos, bueno, pues cuando una casa, una vivienda, pues uno piensa, no, son 70, 50 mil, pero hay procesos de servicios públicos millonarios. En este caso es importante que nos traiga los documentos y las facturas, en razón que las facturas, la factura que le llega a uno a la casa es un título valor y ese título valor pierde la fuerza de ejecutoria para realizar el cobro. Entonces, en raíz de eso, es importante mirar también si se violó el debido proceso, si lo notificaron de pronto de algún proceso, porque hay unos procesos que son, son procesos internos con la empresa para ver si uno es contraventor pues, de las normas, de pronto si uno hay adulteración del contador, si hay defraudación del contador. Y realmente desconozco cuál es el motivo de la sanción, si hubo pronto llamaron a los propietarios, si no los llamaron. Desconozco todos esos factores, pero sí es importante conocer y sí es importante saber que la factura y hay una pérdida de fuerza de cobranza por parte de los servicios de las empresas de servicios públicos y uno puede pues apelar, uno puede usar un argumento jurídico pues a la empresa y ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios informar que pues la fuerza de ejecutoria o la fuerza de cobranza se perdió. También para agregarle a esta respuesta, los juristas romanos decían que los seres humanos se mueren a raíz del tiempo y también los derechos se pierden cuando transcurre el tiempo. Entonces le digo a la persona que preguntó, muy probablemente después de 5 años pudo perder el tiempo de fuerza de cobranza de servicios públicos. Pero de todas maneras, invito a esa persona para que se acerque a las instalaciones de derecho y propiedad en las diferentes ciudades o pida una consulta telefónica e inmediatamente se le resolverá su duda especializadamente. Claro que sí, doctor. Es muy importante para nosotros, obviamente, conocer el contexto y el tema probatorio para poder dar una respuesta. Saludos a la persona que nos preguntó, se llama Natalie Muñoz. Entonces, estaremos muy atentos a su llamada porque obviamente es un proceso y como todo proceso, pues
es importante asesorarse bien. Ahora, doctor, hemos hablado de temas jurídicos, hemos hablado de temas técnicos, pero hay una pregunta sustancial que yo creo que nos interesa a todos y de manera práctica. ¿Las empresas de servicio público devuelven un dinero pagado de más cuando se ha evidenciado un cobro excesivo? Muy buena pregunta, doctor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tener en cuenta? Bueno, entonces, bueno, identificamos, hacemos la petición y obviamente los recibos llegan con una cuenta pues, de corte y una fecha de pago. Se pueden hacer dos cosas. Si se radica la solicitud, la empresa prestadora de servicios no me puede costar el servicio. Esa es la primera hipótesis. Me llega excesivamente, son 15 días hábiles, que es más como serían como 25 días corrientes, porque a veces hay festivos, hay veces que no se cuentan. Entonces, pues ya me puedo pasar la fecha para el corte del servicio, no me la pueden cortar. Pero también hay otra hipótesis. Yo puedo acercarme a la empresa y yo le puedo decir a la empresa prestadora de servicios públicos, quiero cancelar, pero yo quiero cancelar el promedio, si mi promedio es de 100,000 pesos de los últimos 6 meses o 3 meses, pues yo decido, voy a cancelar mis 100,000 pesos y ellos me hacen una factura y mientras que se decidan los otros 150 o los otros 300,000 pesos, pues eso va a quedar en stand-by para decidir, para ver si se cobra o no se cobra. Hay que tener en cuenta también y mirar, hay otra tercera hipótesis. Me llega la factura y yo digo, bueno, ¿qué tal que me corten la luz? ¿Qué tal que me corten el agua? O yo no voy a estar y de pronto no debe poder decir al funcionario, mira, aquí está mi derecho de petición con el radicado, no lo puede hacer. Es otra hipótesis otra hipótesis que puede pasar. ¿Qué puedo hacer? Puedo pagar la totalidad de la factura mientras se resuelve la petición. Entonces, en ese punto, cuando la respuesta es favorable, la empresa y yo pagué de más o pagué la totalidad y la empresa dice efectivamente hubo un error, yo me equivoqué, no devuelven el dinero, sino que hacen un cruce de cuentas y si el promedio va a seguir 100,000 pesos, dirían 100, 100 y 100, entonces durante los próximos 3 meses de los 300,000 pesos que se pagó, de la factura va a llegar en cero o va a llegar pues con algo mínimo que es un consumo o que no está pago, que debe ser facturado. Pero las empresas de servicios públicos domiciliarios no devuelven dinero. Eso es para ser más concreto. Ok, doctor, perfecto. En medio de esta solicitud, en medio de esta petición, ¿estamos obligados a pagar antes de que se resuelva nuestra petición o nuestra solicitud? No, no estamos obligados a pagar y no nos podemos sentir presionados o no nos podemos sentir, pues de pronto, agobiados de pronto con el pago de eso o ningún funcionario nos pueden decir, venga, yo quiero que tienen que pagarme. No, porque realmente la norma dice que antes que resuelvan la petición, si no resuelve la petición, dentro de los 15 días hábiles tenemos el tips que se resolvió favorable. Y si me responden y me dicen no tiene la razón porque, bueno, hay una adulteración, hay un fraude, y yo tengo los medios probatorios para decir, bueno, hay fraude, no hay esto, no hay lo otro, ¿yo qué puedo hacer? Más adelante lo veremos, tengo otros mecanismos y otras instancias, porque también muchas veces surge la inquietud, que nos dan, porque es que la misma empresa prestadora de servicios públicos es la que está solucionando, pero muchas veces ellos pues reconocen o hay veces se mantienen. Listo, doctor. Otra pregunta que vendríamos a hacerle para ilustrar obviamente todo este tema es, ¿qué se debe realizar si no se estaba de acuerdo frente a la respuesta que da la entidad o empresa prestadora de servicios públicos?
Claro, bueno, entonces volvemos, recapitulamos. Nosotros tenemos, bueno, le hacemos la petición, identificamos el aumento, identificamos, hacemos la petición de los primeros 5 meses y nosotros podemos ver que me responden dentro del término, me dicen, no, efectivamente usted no tiene la razón en razón de que usted no, una adulteración o efectivamente aquí hay unas constancias de la administración, hay unas constancias de la inspección de policía que aquí viven realmente son 7, 8 personas y que 7, 8 personas el consumo normal son de 200,000 pesos mensuales, bimensual, habría que analizar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dentro del término que nos dice el código administrativo, el procedimiento administrativo, es necesario radicar un recurso de reposición y el subsidio de apelación. El recurso de reposición, aunque es muy técnico, el recurso de reposición es darle los motivos o la razón a la empresa prestadora de servicios públicos que no se mantenga en su argumento, sino que lo cambie y uno pone las razones. ¿Por qué? En razón no, porque es certificado desde la casa del vecino, es certificado desde hace 3 meses. En fin, podemos, pues, habría que mirar cada caso en específico. Pero eh, también vamos a jugar la misma regla. Yo radico mi recurso de reposición y en subsidio de apelación. Y si la empresa de servicios públicos no me contesta dentro de los 15 días hábiles, se entenderá que ese recurso de reposición fue resuelto a favor mío. Entonces es muy importante porque muchas personas a veces ya tienen su derecho y ya tienen su derecho y deben de protocolizar ese derecho administrativo positivo y realmente no lo hacen en razón porque, bueno, desconocen o realmente no son conocedores del tema y de pronto envían otra solicitud, mandan otra solicitud e inclusive hasta pensarían que podrían radicar una tutela, pero realmente ya la ley le está diciendo, usted no se contesta, tendrá positivo. Entonces, lo que hay que realizar es avanzar con los procedimientos, con los pasos para pues, realizar pues, toda la trayectoria para eso. Listo, doctor. Como la última pregunta que tendríamos en este conversatorio vendría a ser, después de resuelto este recurso que usted nos menciona de reposición, pues, ¿cuál es el paso a seguir? Claro, entonces, como ya lo mencionaba, pues si bien es cierto que la empresa de servicios prestadores públicos es quien resuelve la solicitud y quien decide si realmente la persona tiene la razón, entonces también, bueno, ellos muchas veces fallan a favor y dicen y reconocen el error en razón, bueno, pues tienen a cargo toda una ciudad y realmente pues esos errores de mala digitación, errores pues, técnicos, pues pueden pasar y son más comunes de los que uno piensa. Y realmente también pasa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pongo mi queja, me dicen, no, usted no tiene la razón. Pongo mi recurso de reposición dentro del término de ley que me da y me dicen, usted no tiene la razón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese expediente, porque es un expediente que se abre dentro de la empresa, ese expediente lo que se debe hacer es pasa o sube ante un tercero imparcial, que en este caso no sería un juez de la República, sino que sería la Superintendencia de Servicios Domiciliarios. La Superintendencia de Servicios Domiciliarios es la entidad encargada de revisar como última instancia si realmente está justificada o tiene justificada el cobro de los servicios públicos. Entonces, esta última instancia lo que revisa es, pues se va a revisar desde la facturación de los últimos 6 meses, van a hacer un promedio, se va a indagar cuántas personas viven en la casa, se va a indagar si hubo cambio de contador, se va a indagar si hubo anteriormente un fraude. O sea, se va a realizar realmente diferentes hipótesis que pueden haber. Por eso le digo, y por eso le digo a los usuarios, es muy importante que cada usuario o que cada persona que esté interesada tome la consulta y tome la consulta, porque anteriormente se me había sido consultado un usuario del Centro de Estudios de Derecho y Propiedad
que lo habían sancionado por un presunto adulteración o un presunto fraude al fluido eléctrico. Y él, pues dentro de la entrevista que uno realiza, él me comentaba y me decía, pero es que jamás me notificaron y lo sancionaron pues, como por 25 millones de pesos en la factura. Pero es que él me decía, pero es que a mí nunca me informaron del proceso. Es que yo realmente no realicé ningún cambio, ninguna alteración del contador. Yo nunca pegué un cable del poste de luz a mi casa y conectaba ahí, pues no sé, la nevera, infinidad de cosas. Yo realmente nunca hice eso, jamás se me hizo una inspección, jamás. Entonces, en este caso, hay una violación del debido proceso y es importante que las personas que nos escuchen sepan que estos son temas delicados. ¿Por qué? Porque pues, la persona puede estar incurriendo en un delito tipificado, pues lo pueden inclusive iniciar un proceso penal, pueden también iniciar un proceso administrativo que es el cobro de una sanción que va por 25 millones. Entonces, realmente ya no es tan del común o tan fácil pues el tema de los servicios públicos. Entonces, podemos ver que hay temas tan sencillos como son un aumento injustificado o un aumento en mi tarifa, y también pueden acusarme de un fraude. También es posible que me pueden acusar de adulteración del contador, de cambio del contador, de retroceder el contador como antiguamente se hacía. Hoy en día ya hay contadores digitales, o sea, infinidad de hipótesis que lo que es necesario que conozcan o que se asesoren de profesionales que tengan la facilidad de la pericia para poder solucionar estos casos. Bueno, doctor, claro que sí. Yo de paso ahondo en este tema que usted nos dice porque precisamente cada caso es especial. Cada caso es único y diferente. Se requieren una serie de cosas para poderlo probar como proceso jurídico que puede llegar a ser la reclamación ante una entidad pública. Entonces, así como cada circunstancia puede variar dependiendo obviamente del acervo probatorio y demás, ustedes para nosotros también, cada persona es un cliente muy especial, es un usuario muy especial, entonces por eso los invitamos a que se acerquen, tomen la consulta y nosotros poder verificar con los documentos, con resoluciones de superintendencias, de las mismas entidades, poderlos guiar por un adecuado proceso jurídico. Entonces, doctor Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Diálogos Jurídicos. También muchísimas gracias para todos los que continuaron con nosotros en esta transmisión del Diálogos Jurídicos, Derecho y Propiedad. Recuerden que Derecho y Propiedad cuenta con los abogados especializados no solo en este tema, sino en todas las áreas del derecho. Si usted tiene alguna situación jurídica, no dude en contactarse con nosotros. Nosotros lo respaldaremos, lo representaremos. Tenemos dos números telefónicos, el número fijo, que es el 437-6500, indicativo 601 en Bogotá, o el número celular 314-475-1002. Por si cualquier duda, no alcanzaron a anotar nuestros teléfonos, también nos respondemos por redes sociales. Síganos por favor en Facebook, en Instagram como @Derecho y Propiedad y YouTube como Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Recuerde que somos la solución a sus problemas jurídicos con alternativas legales. Muchas gracias y todos tengan un excelente día. Muchas gracias.